Top 10 asesinos en serie más famosos de la historia. Número 10. Ted Bundy. Durante 1974 y 1978 secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en territorio americano. Su modus operandi se basaba en hacerse pasar por discapacitado o por una persona con algún tipo de superioridad social, como político. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas, como las cabezas. Tras varios años de persecución policial, fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Número 9. El payaso asesino. John Wayne Gacy era un marido devoto y padre cariñoso, pero en la intimidad era un depredador sexual con tendencias a violar a sus víctimas. En 1968 fue condenado a 10 años de prisión por asaltar sexualmente a 2 jóvenes, pero su buena conducta produjo que la sentencia bajase a los 18 meses. Tras salir de la cárcel se divorció, pues se descubrió que era homosexual, pero se volvió a casar y creó una figura idealizada sobre él mismo que mostró en público. En las fiestas vecinales se disfrazaba y se hacía llamar Pogo el payaso, pero 6 años después de su salida de prisión fue arrestado por un supuesto secuestro, que desembocó en una investigación que mostró cómo John había asesinado a 33 personas que había enterrado en las proximidades de su casa. Torturó y violó autoestopistas, mendigos, gigolos y jóvenes del lugar. Fue ejecutado tras confesar todos los crímenes en 1994. Número 8. El carnicero de Milwaukee. Jeffrey Dahmer fue uno de los más terribles asesinos de los Estados Unidos. Durante 13 años asesinó a 17 hombres y jóvenes, englobando en sus actos necrofilia y desmembramiento, además de canibalismo. Aunque algunas de sus víctimas escaparon, solo una consiguió llegar a la policía, la cual descubrió en el hogar de Dahmer una aterradora creación basada en restos de sus víctimas, unidas entre sí. Fue llevado ante la justicia en 1994, pero fue asesinado más tarde en el Correccional de Columbia, donde fue trasladado. Número 7. Andrei Chikatilo. Las tierras soviéticas contienen también a un sanguinario asesino, apodado el Carnicero de Rostov. Asesinó a 52 mujeres y niños entre 1978 y 1990. Su primer crimen fue de una niña de 9 años, con la cual descubrió que su placer sexual solo se activaba cuando apuñalaba y descuartizaba cuerpos de mujeres y niños. Chikatilo siempre consiguió salir de la cárcel por falta de pruebas, hasta que en 1990 fue capturado y confesó 36 crímenes, aunque se le imputaron 53. Murió ejecutado de un disparo en la sien derecha. Número 6. Roma Santa. El caso de Manuel Blanco Roma Santa es uno de los más interesantes y estudiados de la criminología española, pues se decía que el propio Roma Santa era un licántropo. Durante años asesinó aproximadamente 9 personas, entre mujeres y niños. Cuando fue arrestado, alegó que una maldición le poseía y se transformaba en un hombre lobo que atacaba a sus víctimas. Se dice que de este hombre nace la leyenda del sacamantecas, o, llamado de otra forma, el hombre del saco. Número 5. Charles Manson. La historia de la familia Manson forma parte de la cultura popular desde el mismo momento en el que entró en casa de Roman Polanski en 1969. Tras varios robos y actos violentos que acabaron con Manson en prisión, el culmen de su locura llegó en el 69, cuando irrumpe en el hogar de Polanski, en el que se encontraban amigos del director y su mujer, Sharon Tate, embarazada de 8 meses. ¿El motivo? La última película de Polanski en aquella época, La semilla del diablo. Manson envió a sus seguidores con una cuerda, un cuchillo y un revólver calibre 22, ordenándoles su muerte. Entraron y amarraron a todos diciéndoles que solo iban a robar. El escritor intentó escapar y le dispararon 6 veces en la cara. Las jóvenes se encargaron de acabar con el estilista con 16 puñaladas. A la amiga de la actriz la amarraron a uno de los cadáveres y luego la asesinaron con 4 tiros y varias puñaladas. La actriz pidió piedad por su embarazo, pero en cambio recibió 51 puñaladas. Fue arrestado en el 71 y continuó en prisión desde entonces.
siendo denegada la libertad provisional y sin ser ejecutado, pues las leyes de California no permiten la pena de muerte. En la actualidad sigue recibiendo cartas de sus acólitos y graba numerosos discos musicales. Número 4. Aileen Wuornos. Las mujeres también tienen su hueco en las filas de asesinos sanguinarios. Aileen era una prostituta que asesinó al menos a 7 hombres entre 1989 y 1990. Aileen tuvo una infancia llena de abusos, con un bebé en edad adolescente que dio en adopción, y a esto le sumamos una relación con su propio hermano. Todo este cóctel produjo que fuera arrestada en 1991 y confesara todos los asesinatos que había cometido durante esos años. Fue condenada a morir por inyección letal en 2002. Aileen es conocida por la película basada en su vida protagonizada por Charlize Theron llamada Monster. Número 3. La Condesa Sangrienta. Isabel Báthory fue una de las aristócratas húngaras más importantes de su época, pero no se la recordará por ello. Se la apodaba la Condesa Sangrienta y tiene récord Guinness a la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, 630 muertes. La condesa pensaba que para evitar envejecer debía bañarse y beber en la sangre de sus doncellas vírgenes. Murió en 1614, cuando fue condenada a vivir emparedada en su castillo de Hungría. Sus diarios personales en los que podríamos descubrir el porqué su obsesión por la juventud y la sangre están desaparecidos. Número 2. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten es el nombre detrás del vampiro de Düsseldorf. En Alemania asesinó a 9 personas e intentó de forma frustrada a 7 más. Además, agredió sexualmente a casi 80 personas. Violaba, apuñalaba y degollaba a sus víctimas, tanto mujeres como niños, no importaba la edad o el sexo, ya que después de robarles la vida, se bebía su sangre. En una ocasión llegó a asesinar a una niña y minutos después envió una carta a las autoridades con un mapa con la localización de los cadáveres. Fue apresado y condenado a la guillotina en 1931. Su última voluntad fue que tras su decapitación, los verdugos estuvieran en silencio durante unos segundos para que pudiera escuchar cómo su propia sangre goteaba en el suelo. Número 1. Zodiac. El asesino del Zodíaco es uno de los misterios criminales más importantes de las últimas décadas. Actuó entre 1968 y 1969. Primero parecían crímenes sin conexión, pero tras una carta enviada por el asesino a la policía se atribuía una cantidad de asesinatos que ascendió a 37 víctimas, aunque oficiales solo se constataron 7. La investigación fue representada en la película de 2007 Zodiac. El mayor sospechoso fue Arthur Lake Allen, quien por falta de pruebas nunca llegó a ser condenado. Falleció en los 90, por lo que el caso quedó cerrado, aunque se reabrió en 2007 y sigue sin resolverse. Si os gustó este vídeo, recordad suscribiros, dar me gusta y comentar. Hasta el próximo top.